Hola, hola, buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a este tiempo de culto de acción de gracias delante de la presencia de nuestro Dios. Nos sentimos bendecidos junto a Cristina de poder compartir con ustedes este tiempo. Gracias al Señor por su gracia sobre nuestras vidas, por darnos la libertad, la oportunidad, la bendición de reunirnos a través de este medio, ¿cierto? Aún ocupando, ¿cierto? Estos medios digitales, ¿cierto? La página de Facebook de nuestra iglesia para estar compartiendo con ustedes un tiempo en la presencia del Señor, estudiando juntos también, meditando en su palabra que es tan necesaria y tan oportuna también para nuestras vidas. Amén. Les bendecimos, esperamos en el Señor que no haya ningún impedimento para que usted pueda estar conectado, ¿cierto? Que esté toda la libertad para que usted pueda hacerlo. Rogamos a través de la presencia del Espíritu Santo que Él ponga en ustedes también en sus corazones el aprovechar este tiempo, el apartar este tiempo. ¿Ya? A veces la voluntad, ¿cierto? Nuestra, ¿cierto? Es quizás realizar otras cosas y no priorizar este tiempo. Lo consideramos así un tiempo importante, por eso lo apartamos y lo dedicamos para poder estar en la presencia del Señor. Así que esperamos a través de la presencia del Espíritu Santo que Dios esté motivando sus corazones, sus vidas para poder estar conectados y en comunión, ¿cierto? En el único sentir, en el único propósito, en el único anhelo de honrar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Yo creo que los motivos de gratitud son muchos en cada uno de nosotros. Amén. Ya el poder despertar a un nuevo día es reconocer la misericordia y el amor del Señor por cada uno de nosotros. Amén. Así que una vez más le damos la bienvenida. Esperamos que, ¿cierto? No haya ninguna dificultad en la transmisión, ¿cierto? Así que le pedimos también que nos estén avisando ahí si hay alguna dificultad. Les bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Amén, que el Señor les bendiga. Bienvenido a cada uno de ustedes a este culto de adoración al Señor. Gracias por usted apartar este tiempito también, ¿cierto? Este tiempo de poder congregarnos. Vamos a comenzar ya el servicio para ya aprovechar el tiempo. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora estamos delante de ti, Señor, en tu Amén. presencia, Sí, Señor. Señor, esa presencia que llena la tierra, Señor amado. Gracias, Padre amado, por permitirnos, Dios mío, apartar este tiempo para reunirnos, Señor, en este servicio, Padre maravilloso. Dios mío, gracias, Señor, por todo lo que tú también, Señor, has provisto, nos has dado, Señor, por todo, Dios mío, lo que tú has permitido, Señor, en nuestras vidas. Señor, gracias por cuidarnos, Padre, a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te agradecemos, Padre amado, porque, Señor, tú eres bueno. Señor amado, tú nos has guardado, Señor. Dios mío, en esta hora queremos poner delante de tu presencia nuestras vidas. Señor, Sí, tú Señor. conoces nuestro corazón, nuestras vidas. Señor amado, hasta lo más íntimo, dice tu palabra, Amén. que tú escudriñas nuestro corazón. Señor, y Padre, lo ponemos delante de ti, Señor, nuestro corazón, nuestra vida, nuestros pensamientos, Señor, todo lo que, Señor, hemos hecho también, Señor, y que también no ha sido agradable delante de ti, Señor. Oramos para que tú nos perdones, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a poder vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Amén. Ayúdanos, Padre, para que podamos, Señor, nosotros vivir una vida que te agrade, Señor amado, que tú puedas volver tu rostro sobre nosotros, Señor, y podamos nosotros también, Señor, mirarte, Dios maravilloso, sabiendo, Dios mío, que de ti viene el perdón, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que ya está conectado, por aquellos que van a participar también del culto, Señor. Oramos para que tú los bendigas, Señor, para que esta noche, Dios mío, pueda ser un tiempo de provecho en tu presencia, Señor, para que lo que hagamos realmente honre tu nombre, Señor, y no sea solamente el reunirnos una hora y media, Señor, y Señor amado, hacer algunas cosas, sino que sea realmente un tiempo de adoración para ti. Amén.
Señor, que no sea en vano, Señor, que tu palabra nos hable, Señor, que tu presencia nos toque, Señor, Dios mío, que tú nos fortalezcas, oramos para que nos fortalezca, Señor, a cada uno, Señor, y nos ayudes también en este tiempo, Señor, a poder vivir de acuerdo a tu propósito, a poder, Señor, aferrarnos también de ti, Señor amado. Dios mío, gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor amado, porque tu misericordia ha sido muy grande, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, y eres tú quien nos ha sostenido, Señor. Te honramos, te glorificamos, Señor, Dios mío, y Señor, porque tú eres digno de ser bendecido, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias al Señor. Oramos siempre pidiendo la dirección del Señor en todo, ¿cierto? Amén. Ahí está el anhelo de nuestro corazón, poder bendecirse, el nombre del Señor, bendecirle a ustedes también, ¿cierto? Pero nuestros mejores anhelos, ¿cierto? O deseos no son nada si la presencia del Señor no nos está dirigiendo. Así que hemos orado para saber que Dios va a tomar el control de todo lo que en esta tarde, ¿cierto? Vamos a poder hacer. Le invitamos a ser partícipes también, ¿cierto? A través de sus comentarios ahí en la página. Recuerde también estar presentando sus peticiones. Siempre las estamos anotando. Estamos dentro de todo intentando siempre orar por cada una de ellas, ¿cierto? Así que le invitamos también a que usted vaya anotando si es que tiene alguna petición o también reconociendo la respuesta, ¿cierto?, del Señor sobre alguna petición que hayamos estado presentando delante de nuestro Dios. Amén. Es importante reconocer cuán grandes cosas ha hecho Amén. el Señor con nosotros. Amén. Una vez más le damos la bienvenida. Queremos honrar y exaltar el nombre de nuestro Señor. El estribillo de este himno dice: creo en Dios espero, amo a Dios mi Redentor. ¿Cuántos lo pueden decir? ¿Cuántos pueden tomar cierto la letra de esta canción y reconocer el amor, el cuidado, el favor, la gracia del Señor sobre Amén. sus vidas? Tenemos músicos invitados. Esperamos que salga todo en la mejor forma. Son verdades reveladas, que existe un Dios de amor, y la gloria dará al justo y el infierno al pecador. Creo en Dios espero, amo a Dios mi Redentor. Creo en Cristo que me salvó, en el cual hay salvación. Es un Dios en tres personas, iguales en perfección, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay más que un solo Dios. Creo en Dios espero, amo a Dios mi Redentor. Creo en Cristo que me salvó, en el cual hay salvación.
Amén. Amén. Gloria al Señor. Cristo es el único, ¿cierto?, que nos salvó a través de la muerte, de esa muerte en la cruz. Así que agradecemos al Señor por eso. Amén. Amén. Les invitamos que pueda compartir el link del culto para que los hermanos puedan participar en el culto, ¿cierto?, en el servicio. Y no se olvide, como decía Rodrigo, de enviar las peticiones de oración, de enviar agradecimientos también, si tienen que enviar saludos, que el Señor, ¿cierto?, les bendiga a cada uno. Dios bendiga a nuestra hermana Ruth Mendieta, a mi hermana Karina Soto, a mi hermana Carmen Torres, a nuestro pastor Iván con nuestra pastora Edith, a Camila, Valentina, a Daniela, Antonio Daniel Vera, a Alicia Ticona, a mi hermana Ana Torres, o Ali Torres, mi hermana Liria Moya, que el Señor le bendiga a ella y a su esposo también. Amén. Bendiciones. Y el Señor, ¿cierto?, nos ayude, mis hermanos, que podamos nosotros buscar el rostro del Señor. Amén. Es tan difícil este tiempo, y es cuando más nosotros tenemos que aferrarnos a la presencia del Señor, aferrarnos al Señor, aprender a amar al Señor, aprender a conocer al Señor. Amén. Amén. Para que podamos nosotros, mientras más le conocemos, más le amamos. Amén. En un tiempo de tanta inseguridad o de tanta incertidumbre, en que nosotros podemos estar seguros es en nuestro Señor. Amén. La roca eterna es Cristo. Y por eso siempre la invitación, y es lo que la palabra del Señor nos llama a poder conocer a Dios. Amén. Es a lo que nos invita la palabra del Señor. Dios se revela, Dios se muestra, ¿cierto?, a través de su palabra, y en ella debemos nosotros estar cimentados, ¿cierto?, y tener seguridad. Muchas cosas van a suceder y van a ocurrir a nuestro alrededor, pero nuestra confianza debe estar firme en nuestro Señor, y es lo que queremos también compartir con ustedes y pedirle al Señor que Él nos fortalezca, que Él aleje todo temor, ¿cierto?, toda angustia, toda ansiedad, ¿cierto?, de nuestras vidas, y que Él sea el centro en nuestros corazones. Amén. Solo Él da la paz verdadera. Amén. En el tiempo en que Jesús, ¿cierto?, fue entregado y crucificado, imagínense lo que fue para los discípulos vivir ese periodo, tener la experiencia de estar 3 años con el Maestro, seguirle, dejar todo, ¿cierto?, por seguirle a Él, ver, ¿cierto?, los prodigios, los milagros, la autoridad que había en Jesucristo cuando Él hablaba, ¿cierto?, pero ver que fue entregado, ¿cierto?, que fue muerto. Imagínense el desconsuelo, la incertidumbre, la inseguridad que se había apoderado de las vidas de los discípulos. Pero el Señor Jesús apareció a ellos porque resucitó al tercer día, ¿cierto? Apareció a ellos, y lo que Él les dijo, paz, ¿cierto? Paz a vosotros, que era lo que necesitaban ellos en ese momento. Y Él les dijo, mi paz hoy os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, ¿cierto? Porque Jesús mismo es paz, Jesús mismo es seguridad para cada uno de nosotros. Así que le invitamos, hermano, a conocer al Señor, a no desapercibirse, a no dejar que otras voces, ¿cierto?, llenen su corazón, su mente, ¿cierto?, de incertidumbre, de inseguridad, de miedos, ¿cierto?, sino que usted tome autoridad en la palabra del Señor. ¿Sabe? Conversaba el otro día con un hermano y coincidíamos en esto. Frente a todo lo que está ocurriendo, pueden haber reacciones en nuestras vidas, pero ¿sabe? Hay que tener cuidado con los énfasis muchas veces que se le da a las cosas que están sucediendo. La palabra del Señor nos muestra que van a ocurrir muchas cosas en los últimos tiempos porque son señales de la venida del Señor, pero no podemos determinar o decir, porque el día y la hora nadie lo conoce, así lo dice la palabra del Señor. Lo que nos invita la palabra del Señor es a conocerle, a estar cimentados en Él, a tener esa seguridad que viene en Él, a estar preparados, a estar alerta. Amén. Hay muchas cosas que quizás se pueden interpretar y hay que saber hacerlo. El libro de Apocalipsis está lleno de muchos simbolismos, a veces no es tan fácil entenderlo, pero por sobre esa preocupación o por sobre poner énfasis, ¿cierto?,
en todas aquellas cosas, usted tiene que poner énfasis en su relación, en su comunión con el Señor. Amén. Y en lo que la palabra del Señor nos muestra y trae seguridad para nuestras vidas. Amén. Amén, así es. Amén. Mi hermana Ruth Mendieta está agradecida del Señor, nos comparte, habíamos estado orando por Joanny, que se había hecho unos exámenes importantes y ella agradece al Señor porque le salieron muy buenos, no tiene nada en los riñones, así que agradecemos al Señor por eso. El día martes habíamos estado compartiendo también. Y seguir orando por Joanny también porque tiene algunas exámenes o esperas al doctor también, así que el Señor siga, ¿cierto?, con mi hermana Ruth y también con Joanny también. Amén. Amén. Gloria al Señor por su cuidado hacia nuestras vidas, por su respuesta también. Y hay muchas cosas en las que estamos aún esperando en el Señor, que bueno es ver esta respuesta, ¿cierto?, de alguna forma en un tiempo oportuno. Hay otras respuestas que demoran un tiempo más, pero el Señor no cambia, el Señor no varía, ¿cierto? Lo que Él prometió, Él lo cumple. Y su poder no ha cambiado también. Y eso le vuelvo a decir, lo que trae seguridad a nuestros corazones, cuando conocemos al Dios Todopoderoso, al Dios grande, al Dios soberano, podemos tener paz. Amén. Amén. Podemos tener seguridad. Alabamos al Señor. Amén. Nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará con poder y autoridad. Nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará, sentado en majestad. Suyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz, admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Con poder y autoridad, nuestro Dios venció a la muerte sobre el trono celestial, siempre reinará. Sentado en majestad, suyo es el reino por los siglos y por la eternidad. Su luz de gloria brillará. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz, admirable consejero.
final venciendo la muerte, sentándose a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz. Admirable consejero, mi Dios consolador, eres digno de alabanza, príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz, admirable. Amén. Amén. La palabra del Señor habla acerca de del Mesías prometido y dice, cierto, en Isaías, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y esas son títulos, cierto, muy importantes. No era cualquier príncipe o cualquier rey, cierto, a pesar de que él nació de una forma muy humilde. Él era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y era nuestro Salvador también, el que traía la paz, aquel que iba a entregar su vida por el pecado de todos nosotros. Esa es la palabra de Dios, que le entregó su vida voluntariamente, dice, que la entregó de forma voluntaria, nadie se la quitó, sino que él la entregó, y de forma consciente, amorosa, él entregó su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener salvación y ser perdonados. Amén. Así que agradecemos al Señor por ese sacrificio. Amén. Tenemos un agradecimiento y petición también de oración de Carmen Gloria, y agradecemos al Señor por ella, cierto, por su esposo también. Ella agradece al Señor por su matrimonio y por Isabela. Isabela es la bebé que ya está a punto de nacer. Y agradecemos al Señor porque ellos tienen un testimonio, yo creo que en algún momento lo van a compartir con la iglesia, de la misericordia y el poder de Dios sobre sus vidas. Así es que agradecemos al Señor por ellos, por este matrimonio joven y por Isabela también. Y les encargamos que estén orando por Isabela y por Carmen Gloria, porque ya en estos días tiene fecha ya para que Isabela pueda nacer. Así que rogamos al Señor que las acompañe, es cierto, que el Señor pueda tomar el control de todas las cosas ahí. Habían algunos cuidados ahí en ese parto, así es que Dios tiene todo bajo control. Amén. Y si el Señor le permitió a Isabela que llegara, cierto, y que viniera a bendecir la vida de sus papás, el Señor va a tomar el control también de todo. Amén. También pedían la oración por no dice aquí el nombre, pero es la mamá de una amiga de ella que estaba con un cáncer, y ahora volvió el cáncer ramificado, así que rogamos también por esta. El Señor conoce el nombre de ella. Amén. Dios bendiga a Clara Salinas también, que está participando con nosotros en este servicio, que el Señor le pueda bendecir a ella también. Amén. Vamos a orar por las peticiones de oración, que el Señor, cierto, pueda obrar de acuerdo a su voluntad, y con poder, cierto, con poder y autoridad, como decía recién la alabanza. Amén. Seguimos orando por nuestra hermana Elita. No se había sentido muy bien estos días, así que le encargamos la oración por ella, cierto, para que el Señor pueda sostener su vida espiritual, su vida física también, sus emociones, cierto. Ella está junto con su familia, pero está sin nuestro hermano Aloncito, que ya partió a la presencia del Señor, así que rogamos que sigamos orando por mi hermana Elita, y no solamente orando, sino también si usted puede enviarle, cierto, algún audio, algún mensaje, algún saludo a través del WhatsApp, hágalo, porque eso la va a animar muchísimo. Seguimos orando por nuestro hermano Patricio Contreras, por su salud, por la salud de Karen Valenzuela también, su tratamiento, por sus hijos, cierto, por su familia.
Le encargo nuevamente la oración por mi tío Máximo Torres, por su salud. Ha estado muy delicado de salud. Seguimos orando, pidiendo oración por Isabela Contuliano, por Liz Cielo, por Francisco Quiroz. Él está esperando un resultado de un examen muy importante para ya ver cómo va a comenzar el tratamiento, ¿cierto? Por este melanoma que le encontraron. Seguimos orando por Vicky, por su salud, por la salud del pastor Raúl Guerrero. Gracias al Señor está muchísimo mejor, pero seguimos rogando por él. Por las iglesias y las familias pastorales de la zona, ¿ya? Que el Señor fortalezca a cada uno de los pastores, de sus esposas, de las congregaciones también, el Señor pueda estar con cada uno de ellos. Seguimos orando y encargamos oración por las personas que están con depresión, con crisis de pánico, con ansiedad también, ¿cierto? Con todas estas dificultades emocionales, psicológicas, ¿cierto? Que han pegado muy fuerte en este tiempo, en adolescentes, en jóvenes, en mujeres, en niños, ¿cierto? En adultos mayores que están viviendo este tiempo difícil, ¿cierto? Y por Carmen Gloria también, por Isabela, para que el Señor pueda acompañarles en su parto. Amén. Creemos en un Dios todopoderoso. Amén. Que Dios puede hacer milagros. Dios ha hecho muchos milagros. Pero entendemos también que Dios es un Dios de propósitos. Y no solamente, cuando nosotros oramos, no solamente pedimos que Dios traiga, ¿cierto? Un milagro de sanidad y de provisión, y que Dios traiga solamente eso, sino que el Señor haga su voluntad en nosotros. ¿Y qué significa eso? ¿Cierto? Que Dios puede sanarnos, pero aparte de eso, tiene que traer y revelarnos su propósito. Tenemos que aprender a través de estas situaciones que estamos pasando. Tenemos que aprender a conocer al Señor. Tenemos que entender que Dios es soberano. Amén. Y que a veces trae sanidad rápidamente, a veces se demora un poquitito, a veces permite, ¿cierto?, que los médicos pongan ahí su mano y usa a los doctores para poder ayudarnos con los tratamientos. Y hay veces también en que Él determina llevar a su presencia a algunas personas. Y eso está dentro de su soberanía y de su voluntad. Pero dentro de todo eso, ¿cierto? Y nuestras oraciones tienen que estar constantes y presentar nuestras oraciones de forma constante para que el Señor pueda cumplir su propósito en nosotros. Amén. Y confiar en Dios, porque Dios sabe las cosas que Él hace. Amén. Así que vamos a orar. Rodrigo, ¿oras tú? Amén. Señor amado, ante tu presencia estamos en esta hora y nos humillamos, Señor, porque reconocemos tu grandeza, tu poder, tu autoridad. Reconocemos, Señor amado, que, Padre, el poder estar delante de ti no es por méritos propios, Señor amado, es por que hemos sido redimidos, hemos sido salvados, hemos sido lavados y limpiados con la sangre de Jesucristo. Amén. Y eso nos permite, Señor, ser aceptos ante ti. Amén. Poder estar ante tu presencia en esta hora, poder tener, Señor amado, esta comunión maravillosa, Señor, y especial a través de Jesucristo. Señor amado, Jesús mismo lo dijo, Señor amado, nadie viene al Padre si no es por mí. Señor, y en esa fe, en esa certeza, Señor, en esa seguridad y en este clamor, Señor, nos unimos ante tu presencia, Señor amado. Padre, hemos estado, Señor, ya durante bastante tiempo, Señor amado, orando y presentando, Señor, nuestras clamores y nuestras peticiones, Señor amado, delante de tu presencia. Y agradecemos, Señor amado, porque hemos visto respuesta en muchas de ellas, Padre Celestial. Hemos visto cómo tú, Señor, has traído sanidad, Señor amado, como tú has traído, Señor amado, solución en medio, Señor amado, de un tiempo de dificultad, Señor amado. Hemos visto cómo tú has abierto puertas, Señor amado, cuando quizás todo se veía, Señor amado, oscuro o cerrado, Padre Celestial. Gracias, gracias, Señor amado, porque también hemos entendido, Señor amado, que en ti están determinados, Señor amado,
los tiempos, Señor amado, de nuestra existencia, como lo dice tu palabra, Señor amado, y en tu soberanía y en tu voluntad perfecta, Señor amado, has llevado, Señor amado, a hijos tuyos, Señor amado, hermanos nuestros, Señor, delante de tu presencia, Señor amado, y a pesar de que, Señor, el ver partir, Señor amado, a alguien, o el enfrentarse, Señor, a la muerte, no es fácil, Señor, para nadie. Señor, podemos de ti recibir esa paz verdadera, el consuelo, Señor, que llena nuestros corazones, y esa esperanza viva, Señor amado, Padre, de que un día, Señor, estaremos juntos, Señor amado, a nuestros hermanos delante de tu presencia. Sí, Señor. Oh Dios, pedimos fortaleza en esta hora, Señor amado, para quien la necesite, Señor amado. Pedimos, Señor, sanidad en esta hora, en el nombre de Jesús, para quien está, Señor, padeciendo enfermedad. Pedimos, Señor, fortaleza, Señor amado, pedimos restauración, Señor amado, y pedimos, Señor amado, esa efectividad, Señor amado, esperada, pero mucho más allá, Señor amado, Padre, que tú te glorifiques en cada tratamiento, Señor, que se está llevando adelante. Entendemos, Señor amado, que muchas veces, Señor, es necesario pasar y vivir procesos, Señor amado, también de tratamiento, Señor amado, médico, Señor, porque en todo debemos aprender a depender de ti, Señor bendito, Señor, y pedimos, Señor, que tú muestres tu gloria en amor y en misericordia, Señor amado, con cada uno de aquellos que están enfrentando tratamientos, Señor amado, aquellos que están esperando la respuesta, Señor, a exámenes, Señor, resultados de biopsias, Señor amado, o de cualquier otro análisis, Señor amado, que se hayan realizado. Pedimos, Señor amado, que tú te glorifiques, Señor amado. Sabemos que todo, cuando estamos en ti, todas las cosas están bajo tu control, Señor bendito. Pedimos, Señor amado, que tú te glorifiques, Señor amado, Padre celestial, y que traigas, Señor amado, por fuera, Señor amado, de lo que es nuestro anhelo natural, Señor amado, traigas tu respuesta, tu confirmación, Señor amado, en cada uno de, Señor amado, de estos análisis, exámenes, Señor bendito. Padre, es necesario y entendemos también, Señor amado, que el ser buenos administradores tiene que ver también, Señor, con el cuidar, Señor amado, nuestra salud, Señor amado, y ayúdanos también en eso, Padre celestial, porque todo está dentro de esto maravilloso que es vivir en tu voluntad, Padre celestial. Cuando lo entendemos así, confiamos en un Dios todopoderoso, en un Dios que aún sigue haciendo milagros, aún sigue actuando, Señor amado, en forma sobrenatural, Señor amado, pero ayúdanos a nosotros también, Señor, a ser obedientes, Señor, a ser prudentes, Señor, a ser sensatos, Padre celestial, a ser cuidadosos, a ser buenos administradores, Señor amado. Padre, pedimos, Señor amado, por la salud mental, como lo teníamos también ahí anotado, Señor amado, en nuestras peticiones, Señor, en este tiempo. El aumento ha sido, Señor, grande, Padre, a través de la televisión, Señor, y en distintas campañas, Señor, se está pidiendo, Señor, o se está enfocando en la ayuda para aquellos que están viviendo temas, Señor, de salud mental. Señor amado, sabemos que, Señor amado, tú eres quien calma toda ansiedad, quien aleja todo temor, Señor, quien cambia la oscuridad en luz, Padre celestial, quien cambia, Señor amado, todo panorama o paisaje, Señor amado, adverso, Señor amado, Padre, en verdes pastos, Señor amado, en aguas de reposo. Señor, esa es nuestra confianza. Y pedimos que tú te glorifiques, Señor amado, Padre celestial. Si es necesario, Señor amado, Padre, algún tratamiento, Señor médico, tú estás en control, Señor amado, y todo va a tener una efectividad mucho más allá de lo esperado, Señor amado, porque aquellos que confían en ti no son defraudados, Señor amado. Padre, y esa es promesa que está en tu palabra. Rogamos por tu iglesia, Señor amado, local, Señor amado, Padre,
Oramos por la iglesia a nivel zonal, a nivel nacional, Padre Celestial. Señor. Oramos por la iglesia a nivel mundial, Padre Celestial. Oramos por nuestros hermanos en Ucrania, en Rusia, Amén, Señor amado, Señor. en estos países, Señor amado, que están en conflicto. Señor amado, que su fe no mengue. Así, Señor, que tú les guardes, que tú les Amén, cuides. gloria a Dios. Señor amado, que sean fortalecidos por amor y misericordia, Señor amado. Y ayúdanos a nosotros a no desistir de la oración, Así, a no Señor. dejar de clamar, a no dejar de interceder, Señor amado. Y ayúdanos, Señor amado, a no ser indiferentes, Señor Sí, amado, Señor. a no acostumbrarnos o Padre. acomodarnos, Señor amado, Padre Celestial, a ciertas formas, Señor. Necesitamos buscar más de ti. Necesitamos el congregarnos porque es algo, Señor amado, que a través de tu palabra en el Nuevo Testamento se nos insta, Señor amado, a hacer, Padre, porque es beneficioso Amén. para nuestra vida Sí, Señor. como iglesia, Amén. para nuestra vida espiritual, Señor amado. Así que pedimos que a través de tu Espíritu Santo no nos dejes, Señor amado, a quienes, Señor amado, estamos, Señor amado, en lugares en que quizás no hay conflicto, de relativa paz, Señor amado, Padre, a acercarnos más a ti. Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor amado, no nos dejes estar indiferentes, Padre Celestial. Amonesta nuestras vidas y nuestros corazones, oh Dios del cielo. Gracias por este tiempo, gracias por poder clamar delante de tu presencia. Lo hacemos en amor y fe, Señor amado, porque tú eres el Dios que escucha nuestra oración. Esa es nuestra seguridad, nuestra certeza. De ti viene nuestro socorro, de ti viene, Señor amado, Padre, nuestra respuesta, de ti viene nuestra salud, de ti viene, Señor, nuestra sanidad, Amén. de ti viene, Señor amado, nuestro Sí, consuelo, de ti viene nuestra paz, Señor amado. Gracias, Dios. Gracias, Pedimos Señor. tu bendición y presentamos cada una de las peticiones, Señor, delante de tu presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias al Señor que podemos ir a su presencia. La palabra del Señor dice que Él está con su oído inclinado a nuestro clamor. Así que confiemos en el Señor, ¿cierto? En que el Señor va a responder nuestra oración. Amén. Vamos a bendecir al Señor con una alabanza y luego vamos a compartir la palabra del Señor. Así que mientras tanto busque su Biblia, si tiene libretita de apuntes, su lápiz, búsquelo por allí para que podamos compartir la palabra del Señor. Amén. Tú eres Señor. Queremos adorarte, Señor amado. Queremos manifestar delante de tu presencia el anhelo de nuestros corazones, Señor amado. Padre, adorarte en espíritu y en verdad. Ser verdaderos adoradores de los cuales tú estás buscando, Señor. Amén. Ayúdanos Señor. a vivir, Señor amado, vidas piadosas, Señor. Así, Señor. Vidas, Señor, que glorifiquen tu nombre, que exalten tu nombre. Vidas en obediencia, Señor amado, a tu Señor. palabra, oh Dios del cielo. Es la manera de poder honrarte, adorarte y exaltarte, Señor. Vivir para ti, oh Dios del cielo. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me restaura.
por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por el camino que fue abierto, Señor. Dice tu palabra que cuando tú entregaste tu vida en la cruz, el velo se rasgó, Señor. Y ahora tenemos acceso directo a tu presencia, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque todo aquello sucedió, Señor, por tu sangre, por tu sacrificio, Señor, Gracias, por tu Señor. amor, Dios mío, que fue derramado y en la cruz, Señor amado. Gracias por limpiarnos, gracias por perdonarnos, Señor. Gracias, Dios mío, porque a través de ese sacrificio tenemos salvación. Señor, te bendecimos, Padre amado. Amén. Señor, el poder orar, Señor, y agradecer, Dios mío, y declarar que tenemos salvación de parte tuya. No es cualquier cosa, Señor amado, tú eres el único. Señor, tu palabra dice que tú eres el único mediador entre Dios y el hombre. Señor, gracias, Padre amado, gracias, Señor, por esa sangre, por ese sacrificio. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por habernos rescatado de la muerte, Señor, de la condenación eterna y por habernos dado vida eterna, Señor. Gracias, Padre maravilloso. Te honramos, Señor. Padre, no hay palabras, Señor amado, para poder agradecer, Dios mío, lo que tú has hecho por nosotros. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a servirte con amor. Ayúdanos a aferrarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra también a aquellos, Señor, que aún, Dios mío, no han entendido, Señor, el sacrificio. Señor, ayúdanos, Padre amado, Señor, a poder entregar tu palabra, Señor, a aquellos que necesitan el perdón de parte tuya, Señor. Gracias, Señor maravilloso. Rogamos que tú nos hables, Señor, ahora a través de tu palabra. Rogamos que tu palabra nos toque, Señor, nos impacte, nos cambie, nos transforme, Señor, para tu gloria, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Reconocemos su sacrificio, su amor demostrado en la cruz. Amén. Reconocemos que en ningún otro hay salvación.
sino solo en Jesucristo. Amén. Queremos Amén. poder estudiar junto a ustedes la palabra del Señor en esta hora. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Ya estamos en el capítulo 16 y queremos hoy día leer desde el 14 al 31. Vamos a tratar de avanzar lo más posible. Ya el jueves pasado, nuestro pastor Iván, junto a su familia, ¿cierto? A Pedro, a nuestra pastora Edith, iniciaban, ¿cierto? Lo que era ya el capítulo 16. Así que le voy a pedir a Cristi que pueda leer desde el 14. Sí, al 31. Ya. Vamos a leerlo completo, pero depende del tiempo, como ustedes saben, lo que podamos avanzar en el análisis de estos versículos. Amén. Amén. Lucas 16, 14, dice, aquí tiene por título la ley, los profetas y el reino. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá pasar acá, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Es importante recordar el contexto en el que Jesús está compartiendo, ¿cierto? O quienes eran sus auditores, ¿cierto? Quienes estaban escuchando esta enseñanza ya desde el versículo 15, ¿cierto? O 14, si no me equivoco. Versículo, capítulo. Capítulo, disculpen. No, del capítulo 15. Jesús, ¿cierto? Está hablando a los fariseos, escribas, publicanos, ¿cierto? Que estaban escuchándole.
recordemos que algunos querían escuchar, saber, ¿cierto? Pero otros iban solamente con el fin de criticarles, ¿cierto? O querer afectar a Jesús, ¿cierto? Afectar su ministerio, lo que él estaba llevando adelante, ¿cierto? Vemos cómo él entrega, ¿cierto? Estas parábolas de la oveja perdida, de la moneda, ¿cierto? Y del hijo pródigo o el hijo perdido, ¿cierto? A los fariseos, cómo también después se dirige a sus discípulos, ¿cierto? Entregando la enseñanza también de este mayordomo, ¿cierto? Y acá vemos, ¿cierto? Cómo el Señor, ¿cierto? Y lo dice ahí al empezar el versículo 14, ¿cierto? Que los fariseos estaban escuchando todo lo que Jesús estaba diciendo, ¿ya? Había una crítica constante de parte de los fariseos a lo que Jesús enseñaba. Entonces Jesús, ¿cierto? Conociendo sus corazones también, ¿cierto? Dirige esta enseñanza. Jesús usa el término avaros, ¿cierto? Acá, en esta lectura que veíamos, ¿cierto? Y este término se usa solamente 2 veces en el Nuevo Testamento, ¿cierto? En este pasaje, en este versículo, y en 2 de Timoteo 3:2, ¿ya? Y está conectada con la avaricia. Dice también, ¿cierto?, que se burlaban de él, ¿cierto? Pues se burlaban de él, ¿cierto? Ahí en el versículo 14, y en el original esta palabra se usa acá solamente en Lucas, y en el capítulo 23 y versículo 25 de este mismo evangelio, ¿ya? Y literalmente quiere decir levantar la nariz contra alguien. ¿Y cuál era la idea de este término, ¿cierto? Esta frase que se usaba era que se le ponía un título, un cartel al levantar la persona la nariz, ¿cierto? Se le colgaba un título o se usaba como un gancho para colgar, ¿cierto? Un título de burla hacia la persona, ¿ya? Y era lo que andaban buscando los fariseos siempre al acercarse a Jesús, ¿cierto? Ridiculizarlo con relación a las enseñanzas que él le entregaba. Y él les dice, ¿cierto? Vosotros sois lo que os justificáis. Lo hemos visto muchas otras veces, ¿cierto? La hipocresía que había en los fariseos, porque ellos, ¿cierto?, fantaseaban de ser justos y santos, ¿cierto? Y ellos miraban por sobre el hombro, ¿cierto?, a todos, ¿cierto? Porque ellos decían cumplir la ley, pero sus corazones, ¿cierto?, estaban llenos de avaricia, de maldad, ¿ya? Y en muchas enseñanzas y muchos pasajes, ¿cierto?, del Evangelio, vemos, ¿cierto?, cómo Jesús los pone en evidencia a los fariseos, ¿ya? Eso demuestra la divinidad de Jesús también, porque él conocía lo que había en sus corazones, ¿cierto? Y él le manifiesta esto, ¿cierto? Que quizás pueden engañar a los hombres, pero a Dios no lo van a poder engañar, ¿ya? Y acá les da a entender que él conoce, ¿cierto?, los que están en sus corazones. Los fariseos eran expertos en justificarse. Y Dios nos ayude, porque a veces veo que muchos entramos en esa línea también, ¿cierto? Al usar muchas justificaciones cuando se nos llama a obedecer, cuando se nos llama a congregarnos, cuando se nos llama a vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Tratamos de acomodar, ¿cierto?, las cosas, tratamos de justificarnos, pensamos que nuestro activismo religioso, ¿cierto?, nos da un cierto estatus, ¿cierto?, especial, pero el Señor conoce nuestros corazones. Estemos atentos, alerta también en eso, ¿cierto? ¿Cierto? Y Jesús los amonesta
en estos pasajes también, ¿cierto? Les dice ya en el versículo 16, ¿cierto? Habla de la ley y los profetas, ¿cierto? Dice, eran hasta Juan. Y Jesús en este sentido presenta lo que podemos llamar, ¿cierto? Usar el término de una nueva dispensación, ¿cierto? La ley y los profetas pertenecían, ¿cierto? A la enseñanza antigua, ¿cierto? A la antigua dispensación, ¿cierto? Eh, entendemos, ¿cierto? A través de las expresiones bíblicas, ¿cierto? Que a estas escrituras, ¿cierto? Se le llama la ley de Moisés, los profetas y los salmos, ¿ya? Que era lo que era para ellos, ¿cierto? En ese momento la Torá y lo que tenían también y compartían en la sinagoga y lo que era la palabra de Dios para ellos en ese momento, ¿ya? Y tiene esa claridad, ¿cierto? Jesús al referirse a esto, que era hasta Juan. ¿Por qué? Porque Juan comenzó, ¿cierto?, a predicar, ¿cierto?, que el reino de los cielos se había acercado, ¿cierto? Después, ¿cierto?, de que Juan, que el mismo, ¿cierto?, lo dice, ¿cierto?, prepara el camino para que llegue el Mesías, ¿ya? Y posteriormente vemos, ¿cierto?, este reino de los cielos, ¿cierto?, también a través de los discípulos, ¿cierto?, de la predicación de estas buenas noticias del Evangelio, ¿cierto? Y lo vuelvo a decir, los fariseos se jactaban de cumplir la ley, ¿cierto?, las tradiciones. Sí, y el Señor les dice también que Él no viene a eliminar, ¿cierto?, a quitar la ley en forma arbitraria, ¿cierto? Esa es la palabra. Arbitraria. Eso. Sino que a veces se me enreda la lengua. Hartas veces. Sino que a cumplirla, ¿ya? Entonces, el sentir de lo que los fariseos entregan o hablan es que están mal interpretando también las enseñanzas con relación al reino de Dios, ¿cierto? Algunos se esforzaban por entrar a la fuerza, ¿cierto?, al reino de Dios a través de las cosas que estaban haciendo, pero el Señor miraba sus corazones y esto es algo, es algo importante de tener en cuenta, hermano, ¿cierto? Y que Dios nos ayude también para entender el privilegio que tenemos de ser hechos hijos de Dios y parte del reino de Dios. Amén. Por gracia, por misericordia, ¿cierto? Por la obra de Jesucristo, ¿cierto? Es que podemos nosotros tener esa entrada en el reino de los cielos. Por eso Jesús habla, ¿cierto? O podemos decir, ¿cierto?, que la ley se cumple en Jesús, ¿cierto? En su venida, en su sacrificio, en su derramamiento de sangre, ¿cierto?, que limpian nuestros pecados. Amén. En ese tiempo había mucho, bueno, estaba ya, ¿cierto?, la palabra entregada a través del profeta de la venida del Mesías y de la venida del reino de Dios y de la predicación, ¿cierto?, del reino en ese tiempo. Había muchas profecías y el pueblo estaba esperando que llegara el Mesías. Pero había muchas personas, incluidas también los fariseos, que ese esfuerzo por entrar al reino de Dios, ¿cierto?, tenía que ver con un esfuerzo humano y personal. Algunos
como caudillos se levantaban tratando de buscar el reino de Dios a través del arma, ¿cierto? De levantarse en contra de los gobiernos que estaban en ese tiempo. Otros, como los fariseos, se esforzaban por entrar por sus propios esfuerzos. Por eso que dice acá que ellos ven diferente, ¿cierto? Que el Señor ve diferente lo que tiene que ver con las riquezas y todo, y los nombra como avaros, porque para ellos los bienes materiales eran una recompensa a su buen comportamiento y su esfuerzo, y ellos basaban su salvación, ¿cierto? Y el perdón de sus pecados por lo bueno que ellos decían hacer, porque en realidad no había mucho bueno en ellos, era solamente apariencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de que nosotros tenemos que esforzarnos por entrar o ser parte, ¿cierto?, de este reino, no tiene que ver con nuestro esfuerzo personal, no tiene que ver con eso. Tiene que ver primero, ¿cierto?, con la venida del Mesías a nuestras vidas y esa salvación y ese perdón que nos trae salvación. Amén. Ese sacrificio que nos trae salvación, pero también con el esfuerzo que nosotros hacemos al servir a ese Dios de salvación de una forma apasionada, mostrando el esfuerzo que nosotros hacemos para orar, para estudiar la palabra, para predicar, para hacer cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Acordémonos que la palabra del Señor dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Después dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Cuando yo conozco la palabra de Dios, ella me prepara para yo hacer buenas obras. Pero no es que yo haga buenas obras para acercarme a Dios, es al revés. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla, ¿cierto?, acerca de ese esfuerzo, tiene que ver con eso. Yo me esfuerzo a través de Cristo para servir a Cristo, ¿cierto? Porque amo al Señor y voy a hacer el esfuerzo de servirlo apasionadamente, por decirlo así. Amén. Y voy a buscar la forma de servirlo. No es que lo voy a servir y voy a esforzar por mis propias fuerzas para entrar al reino, no. Todo lo hago a través de Cristo. La Biblia dice, porque para Él, por Él, ¿cierto?, son todas estas cosas. Por Él, para Él. Él es el que provoca, ¿cierto?, en nosotros el hacer las cosas que nosotros podamos hacer. Amén. Estaba leyendo, revisando acá, Colosenses 2, versículos 13 y 14, dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Amén. Qué importante, ¿cierto? Los fariseos dentro de esta persecución, ¿cierto? Y lo que hacían contra Jesús, ¿cierto? Habían insinuado siempre que Jesús estaba destruyendo la ley, pero en realidad el Señor estaba afirmándola, estableciendo los principios de justicia por los cuales todos serían juzgados, ¿cierto? Ahí en el versículo 17 manifiesta, ¿cierto? Es más fácil que el cielo y la tierra pasen y no que se frustre una parte más pequeña de la ley o incluso una tilde, ¿ya? Ahí Lucas usa esa expresión, una tilde, ¿cierto? En Mateo, en el Evangelio de Mateo, es una tilde o una jota, ¿ya? La tilde viene del latín titulus y se refiere a un punto o una línea pequeña de una letra en hebreo. Lo que Jesús dice es que aún el requisito más pequeño de la ley debe ser cumplido antes que la ley sea anulada. Eso es importante el entenderlo. No me acuerdo las palabras exactas, pero en el idioma hebreo la escritura, ¿cierto?, es muy diferente a la nuestra. Sí. Y la J, ¿cierto?, y la tilde y la J, que la menciona también la palabra del Señor en un texto, En Mateo. es una rayita pequeña. Pero si en una palabra se saca esa tilde o esa J, cambia totalmente la palabra, ni siquiera el sentido, sino que la palabra cambia totalmente. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros, ¿cierto?, queremos a veces dejar pasar por alto algo pequeño de la palabra, nosotros pensamos que es chiquitito, que no se va a notar. Pero la ley de Dios es la ley de Dios, es la palabra, ¿cierto? Y cuando habla aquí de que dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra
que se frustre una tilde de la ley, tiene que ver con que también los fariseos y nosotros tenemos que entender que cuando Jesús vino, ¿cierto? En este nuevo orden, por decirlo así, después de los profetas, o en esta nueva enseñanza que traía Jesús, no tiene que ver con que va a abolir la ley y ya ahora no cumplimos la ley, ¿cierto? Sino que Él viene y le explica de otra forma. Y tenemos que cumplir la ley y le da un sentido diferente. Pero la ley no pasa. No es que nosotros vamos a dejar pasar la ley, Amén. ¿cierto? Sino que porque ahora hay solo gracia, como dicen algunas, no. No, y es muy importante entenderlo así también, ¿cierto? Quizá uno ve esta dispensación antigua, ¿cierto? Y esta dispensación de la gracia, pero hablamos también y entendemos que la palabra del Señor no se puede acomodar. Ujú. Y eso tiene que ver también con este sentido, Claro. ¿cierto? Si vamos a obedecer al Señor, si vamos a vivir bajo su voluntad, debemos obedecerle en forma completa, en forma íntegra. No podemos estar tomando, ¿cierto? Acomodando textos, sacando, quitando, ¿cierto? O tratando de darle otro sentido para justificar, ¿cierto? Nuestro proceder o nuestro actuar. Debemos obedecer la palabra del Señor como Él nos la ha entregado, ¿ya? Porque lo que decía Cristina, la palabra del Señor es útil, ¿cierto? Para instruir, ¿cierto? Y es la que nos hace completos también, ¿cierto? Para que el hombre de Dios sea enteramente cabal, completo, ¿cierto? Entonces, es importante también entenderlo así, que Dios nos ayude para no tampoco acomodar la palabra del Señor o pensar, ¿cierto? Que estamos bien, ¿cierto? Por ciertas cosas. Siempre hay algo que falta en nuestra vida, ¿cierto? Hay algo que debemos poner delante de la presencia del Señor, ser confrontados, lo decimos así, a la palabra del Señor para que a través de la luz de la palabra del Señor, ¿cierto? Pueda en nosotros aparecer aquello que no está mal o que no está, aquello que está mal, disculpen, o que no está glorificando al Señor. Ujú. Amén. Es importante entender que nosotros debemos cumplir la ley de Dios por amor también, por obediencia, por amor, porque nosotros nos sometemos al Señor, porque entendemos, ¿cierto?, lo que Dios es para nosotros y lo que Él quiere a través de esa ley. No es una imposición, ¿cierto?, como los fariseos lo hacían, imponían cosas y ni siquiera ellos lo cumplían, porque era difícil de cumplir lo que ellos estaban imponiendo. Pero sí el Señor nos enseña su palabra porque Él nos ama, ¿cierto? Y lo que nosotros cumplimos y obedecemos de la palabra de Dios es por el amor que nosotros le tenemos al Señor. Amén. No es por imposición, no es por un sometimiento arbitrario que tenemos que tener a Dios. Por esta Amén. relación, por este conocer al Señor. Por este conocer al Señor. En amor, como dice Cristina. Acá en el versículo 18 hay como un paréntesis dentro de esta enseñanza porque no está clara la conexión, ¿cierto? De este versículo con el anterior y con el que sigue. Dice, 18 dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Acá Jesús sencillamente está entregando una enseñanza sobre la santidad y la permanencia del vínculo matrimonial, ¿ya? Y eso tiene que ver también con el cumplimiento de la ley, con el ejemplo que estaba dando el Señor. Nosotros no podemos cambiar la ley a nuestro antojo. En ese tiempo, es cierto, había leyes muy claras en relación al adulterio, pero los fariseos o algunos rabinos decían, cierto, que no sé, que si yo le hacía el desayuno a mi esposo y le quemaba el pan, por ejemplo, era razón para que él me diera carta de divorcio. O si es que mi esposo, no sé, encontraba a una mujer más bonita que yo, también era razón para que le diera carta de divorcio o de repudio.
Estaban Entonces, manejando la ley de acuerdo manejaban la ley, de le acuerdo al quitaban o pecado le que había en su sacaban. corazón. Claro, Sí. entonces cuando nosotros cumplimos la ley de Dios, siendo hijos del Señor, tenemos que cumplirla de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a mi conveniencia, no de acuerdo, ¿cierto?, a lo que yo creo. Si me habla de cualquier cosa, perdón, o una cosa muy, muy diaria, ¿cierto?, de la vida, porque la palabra del Señor nos habla acerca de todo, yo no la voy a usar a mi conveniencia. Es lo que decíamos recién, nuestra obediencia a la ley o a la palabra de Dios en este caso tiene que ver con el amor que nosotros tenemos hacia el Señor y porque nosotros entendemos que Él es nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, quizá esto también es tema de un estudio también más particular, ¿cierto? Ahí Pablo en 1 Corintios 7, 15 también manifiesta acerca de del repudio, ¿cierto? O de del divorcio, la carta de divorcio, ¿ya? Y además de la fornicación, quizá hay otro motivo también de separación. Pero como les decimos, quizás este es un paréntesis que dentro de la enseñanza Jesús hace, ¿cierto? Para manifestar esto, la santidad y la permanencia del vínculo matrimonial, ¿ya? Por lo que decía Cristina, entendiendo lo que está también en los corazones de estos hombres, ¿ya? Pasamos a otra enseñanza, ya en el versículo 19, ¿cierto? Sobre el rico y Lázaro, ¿cierto? Los puntos principales eh, eh, de esta lección son importantes. Este relato lo he comentado también de la parábola anteriores, son exclusivos de acá de Lucas, ¿ya? Coloca esta enseñanza, ¿cierto, Lucas?, en conexión con lo que Jesús ha dicho sobre el uso correcto de las riquezas y en relación a la burla que hacían los fariseos avaros, ¿cierto? Hay una respuesta de Jesús contra la burla que estaban haciendo los fariseos hacia la enseñanza de Jesús. ¿Qué es lo que quiere mostrar Jesús a través de esto? ¿Cierto? Quiere hacer que quede descubierto el pecado que hay en los corazones de los fariseos, ¿cierto? Y dar cuenta del terrible fin, ¿cierto? Que les espera. Habla, ¿cierto?, que había un hombre rico, ¿ya? ¿Cierto? Hay distintas características de las personas ricas en este tiempo. Se habla ahí de que vestía púrpura y lino fino. Eso eran materiales, ¿cierto?, característicos de la realeza y eran caros en ese tiempo. Alguien lo llevaba a este tiempo y decía como que alguien tuviera un automóvil Jaguar y un reloj roller, que son cosas caras en este tiempo que quizás caracterizan a la gente más rica. Ya en ese tiempo, ¿cierto? Este tipo de vestimenta, ¿cierto? O estos materiales eran los que caracterizaban a las personas ricas, con un alto ingreso, ¿ya? Este hombre vivía entonces y vestía bien, ¿cierto? Y esto se nota en que todos los días, ¿cierto?, él celebraba fiestas espléndidas, ¿ya? Algunas versiones dicen, ¿cierto?, de esta celebración, de estas fiestas, lo señalan así, divirtiéndose cada día espléndidamente o comiendo en abundancia cada día, ¿ya? Entendemos que era judío por lo que nos menciona más adelante el versículo
24, 30 y el 25 también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque llama a Abraham como padre, ¿cierto? Y Abraham también le responde, ¿cierto? Como hijo, ¿ya? Y este hombre vivía convencido, ¿cierto?, de que él merecía todas estas bendiciones y comodidades. ¿Por qué? Porque era hijo de Abraham. Y así también pensaban los fariseos. En muchos pasajes dentro del Evangelio, ¿cierto?, ellos se jactan, ¿cierto?, y refutan quizás o usan este argumento al hablar con Jesús, ¿cierto?, de que eran hijos de Abraham. Entonces la enseñanza apunta, ¿cierto?, por lo que contiene hacia ellos también, ¿ya? Y muestra también, ¿cierto?, al otro protagonista de esta historia, que es Lázaro, ¿cierto? Era un mendigo, ¿ya? Esa palabra, ¿ya?, significa que estaba destituido de todas las cosas necesarias en la vida y que dependía de la caridad para alimentarse, ¿ya? En el texto original se toma o uno saca la implicación de que estaba en el peor de las pobrezas, ¿ya? Lázaro, la palabra Lázaro es la forma abreviada de Eleazar, que significa Dios es ayuda, ¿ya? Y era un nombre muy común entre los judíos. Manifiesta, ¿cierto?, ahí el relato que estaba echado a la puerta del rico, ¿ya? Literalmente tirado, arrojado, ¿ya? Entendemos, ¿cierto?, que para que estuviera ahí, ¿cierto?, habían algunos que tenían que cargarlo y lo dejaban ahí para que pidiera limosna, no se colocaba solo, ¿ya? Porque su condición era tan terrible que no podía valerse por sí mismo, ¿ya? Entonces, el que estaba tirado, ¿cierto?, tiene echado a la puerta, tiene que ver con que estaba tirado, arrojado, lo traían y lo tiraban ahí, ¿cierto?, para que pidiera limosna. También, ¿cierto?, nos muestra otra característica, que estaba lleno de llagas, ¿ya? Esto da a entender que es cierto que era leproso también, Claro. ¿ya? ¿Cierto? Y dice que ansiaba saciarse de las migajas, ¿cierto? Él anhelaba, él no se alimentaba con esas migajas, estaba el anhelo de satisfacer su hambre, ¿cierto? Que es la necesidad básica de la vida, ¿ya? Era un hombre humilde, quizás no pedía más que eso, el poder saciar su hambre. Es la misma necesidad que vemos en el hijo pródigo, ¿cierto? Deseaba o anhelaba comer de la comida que le daban a los cerdos, ¿cierto? Y se nos muestra más adelante, ¿cierto?, en este relato, que murió el mendigo, ¿cierto? Podemos decir que la muerte de este mendigo vino a poner fin a todos los sufrimientos que estaba viviendo. Lo podemos mirar así, de esa forma, ¿cierto? No se da más detalles, ¿cierto?, si es que fue sepultado, si es que lo llevaron, ¿cierto? Hubo un entierro, no se dan esos detalles. Quizá su condición era tan baja que no sé, ¿quién iba a sepultar a un mendigo? Claro. No era alguien importante. Pero, ¿cierto?, se nos muestra en el relato, no se dan esos detalles, pero sí se nos muestra en el relato que él fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, ¿ya? Para el judío, Abraham era el centro, el punto de reunión, ¿cierto?, en el paraíso, ¿ya?
esa frase, ¿cierto? Seno de Abraham para algunos comentaristas tiene relación con el nombre que se le daba a la sección del mundo desconocido, al lugar de los espíritus, ¿cierto? Donde los patriarcas y los justos descansaban felizmente. Esa era la creencia y el sentido de esta frase, ¿ya? Y hay una coincidencia con el concepto que los fariseos tenían respecto a la bendición futura de los justos. Abraham era el padre de los fieles y cabeza de toda la familia de Israel. De modo que estar con él después de la muerte significaba gozar de absoluta felicidad. Se nos muestra que después, cierto, que también murió el rico y fue sepultado. Se menciona ahí el Hades, ¿cierto? Dice en el versículo 23, y en el Hades, 23, y en el Hades alzó sus ojos, ¿cierto? Hablando del rico, ¿ya? Y entendemos también en esto que la muerte, ¿cierto? Pone al mismo nivel a los ricos y pobres, ¿cierto? A los que son apreciados, a los menospreciados, a los buenos, a los malos, ¿cierto? A los sabios, a los insensatos. Están en el mismo nivel cuando mueren. Hades, este término en el Nuevo Testamento, es un concepto amplio y general que conlleva la idea de un lugar, ¿cierto? O condición del alma después de la muerte. Está dividido en dos partes, el Hades, ¿ya? Estoy dando a conocer, ¿cierto?, lo que significa. Una parte, los que reciben bendición y descanso, y la otra es donde los que reciben castigo. La otra parte donde están los que reciben castigo. En griego, Hades tiene el mismo significado que Seol en hebreo. Ya tienen el mismo significado. Si usted ve la palabra Seol o la palabra Hades, tienen el mismo significado. Representan a ese lugar donde están los que se han marchado de esta vida. En el Nuevo Testamento la palabra Hades se encuentra 10 veces. ¿Ya? Entonces vemos en el relato, ¿cierto?, que se describe al rico en sufrimiento y a Lázaro en descanso y felicidad. Y menciona ahí, ¿cierto?, que alzó sus ojos este rico y vio de lejos, ¿cierto?, a Lázaro. Y esto manifiesta que hay una distancia enorme. Ahí se menciona la palabra cima también, ¿ya? Y eso tiene relación con un abismo, ¿cierto? Con un abismo sin fondo, un pozo sin fondo, algo que separa y que es imposible poder pasar al otro lado, ¿ya? Entonces vemos que el rico, ¿cierto?, dando voces, llamó a Abraham, ¿cierto? Padre Abraham, ¿ya? Lo vuelvo a decir, esto nos da a entender que este rico era judío, ¿cierto? Al mencionar, al reconocer a Abraham como padre, ¿ya? ¿Cierto? Y el rico está sufriendo y ruega, ¿cierto?, que haya un pequeño alivio momentáneo, ¿cierto?, en la angustia en la que está él, ¿cierto? Pide que Lázaro, ¿cierto?, moje su dedo en agua para que pueda aplacar de alguna forma, ¿cierto?, este tormento que él está viviendo, ¿ya? Importante igual entender que el rico no estaba en ese lugar de tormento por ser rico.
ni el pobre estaba en el lugar de tormento porque era pobre. Para que no pensemos que los pobres tienen la salvación asegurada y los ricos no. A veces hay malas interpretaciones, Sí. sí, está muy bien, Cristi. Hay malas interpretaciones y de estas malas interpretaciones surgen teologías alejadas de lo que la palabra está... Si no, era por la relación que ellos tenían con Dios. Seguramente el pobre, ¿cierto? Lázaro en este caso confiaba en Dios, a pesar del sufrimiento que él tuvo, ¿cierto?, en su vida, y el rico estaba lejos de Dios. Es por eso que ellos estaban en el lugar donde estaban, no porque uno era rico y uno era pobre. Y lo otro que hay que destacar es que estaban cerca físicamente cuando estaban en la tierra, porque él estaba fuera, Lázaro estaba fuera de las puertas del lugar donde vivía el rico, pero el rico no lo consideraba. Y no es que no lo conociera, porque cuando ellos estaban ahí, ¿cierto?, uno allí en el Hades o en el lugar de tormento y el otro en el seno de Abraham, el rico reconoce a Lázaro, porque lo menciona por su nombre. Entonces él ya sabía quién era, no era que antes no lo conocía y no lo ayudó porque no sabía que estaba allí, sino que no lo ayudó porque no quiso, porque después lo reconoce. Y lo otro también es que aún estando allí en el lugar de tormento, el rico tiene esa actitud de pensar que Lázaro es su sirviente y lo tiene que servir. Envía a Lázaro que moje su dedo. Bueno, en el versículo 25 Abraham le da la respuesta también dentro de lo que estaba manifestando Cristina. El tema de las limosnas, la ayuda al prójimo era algo importante también y estaba establecido dentro de la ley, ¿cierto? Y quizás este rico, dentro de todo el tiempo que hizo fiesta, que se deleitó, nunca tuvo una preocupación, como decía Cristi, porque da a entender que conocía a Lázaro, sabía que era dejado ahí en la puerta de este rico, ¿cierto? Entonces Abraham le da una respuesta y esa expresión acuérdate, ¿cierto? Es terrible para el rico en este momento, es como un látigo que viene sobre él, ¿cierto? Para decirle qué es lo que él había hecho, ¿cierto? Cómo había sido su vida, ¿ya? Tiene el sentido de hacerle ver, ¿cierto? Cómo él vivió para que él pudiera entender, ¿cierto? Por qué estaba en esta condición miserable ahora, ¿cierto? Porque estaba en este sufrimiento. Ahora Lázaro era consolado, ¿cierto? Por lo que él había vivido antes. El rico disfrutó, ¿cierto? Gastó todo lo que tenía, ¿cierto? En su vida terrenal. Disfrutó, ¿cierto? A lo máximo, ¿cierto? La riqueza, la abundancia y los lujos. Por el contrario, ¿cierto? Vemos ese contraste. Lázaro no había disfrutado ni siquiera de una migaja, porque él anhelaba, lo decían recién los versículos anteriores, comer de las migajas que caían, ¿cierto? Yo decía recién, ¿cierto? Hay una separación, ¿cierto? En este lugar, ¿cierto? Que es el Hades o el Seol, ¿cierto? Que separa del lugar de sufrimiento al lugar donde está el seno de Abraham. Entonces no se podía pasar, ¿cierto? No había posibilidad, ¿ya? Y ahí viene una petición. Una segunda petición. Una petición de parte del rico a Abraham, y le dice, ¿cierto?, que envíe a Lázaro porque tenía 5 hermanos, dice, para que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le responde, al verse, ¿cierto?, el rico ahí tan atormentado, se recordó de sus hermanos y él ya había cometido un error que era no arrepentirse y había llegado a ese lugar de tormento y se recordó de sus 5 hermanos. Entonces pidió a Abraham, ¿cierto?, que enviara a Lázaro para que le dijera
o le advirtiera a sus hermanos, ¿cierto? Que se arrepintieran o que algo hicieran para que no volvieran ahí. Pero Abraham les dice en el versículo 29, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces, y eso esa expresión, óiganlos, ¿cierto? Es sinónimo de obedecer, ¿ya? ¿Cierto? Si no estaban cumpliendo, si no habían claro, puesto atención, si no habían obedecido a lo que la ley manifestaba, ¿cierto? Lo que era para ellos la palabra de Dios en ese momento, ¿cierto? Que podía darse, ¿cierto? Aunque resucitara a alguien, ¿cierto? Y fuera a hablarle, ¿cierto? Ellos no estaban obedeciendo, no estaban cumpliendo. claro. O sea, y les dice él en el versículo 30, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, dice, se arrepentirán. Y ahí hay algo importante que recordar y que destacar. Lázaro, el otro Lázaro, que era hermano de Marta y de María, amigo de Jesús, murió y Jesús, ¿cierto?, fue a su tumba y oró y Lázaro resucitó, volvió de entre los muertos. Pero la palabra del Señor dice, si usted se pone a estudiar la historia de Lázaro, dice que cuando Jesús hizo ese milagro de resucitar a Lázaro, los fariseos y muchos de los sacerdotes con más fuerza querían matar a Jesús. Y a Lázaro también. Entonces aquí el rico está diciendo, si mandan a alguien de entre los muertos los van a escuchar. Pero el Señor resucitó a Lázaro y quisieron matarlo. Después al tercer día Jesús resucitó y tampoco le creyeron. Entonces, ¿qué es lo que tiene más poder que un hombre, para nosotros, que un hombre resucite de entre los muertos y nos diga, esto pasa en el infierno o esto pasa en el cielo? ¿O tiene más poder la palabra de Dios? Amén. La palabra de Dios, la verdad de Dios, ¿cierto? El mensaje que está en su palabra es necesaria, ¿cierto? Para orar arrepentimiento en el corazón del hombre, ¿ya? Si esto no los convierte, vanos van a hacer todos los esfuerzos que el hombre pueda hacer, ¿cierto? Vivo, muerto, con milagros o no, ¿cierto? Para provocar arrepentimiento. Amén. La palabra de Dios dice que ella es viva y eficaz y que tiene propósito, que cuando el Señor la envía tiene un propósito, ¿cierto? Y no vuelve vacía, dice, no volverá a mí vacía. Hay tantas cosas que la misma palabra del Señor nos dice que aquí nosotros tenemos que poner nuestra fe. La salvación es por fe. Amén. No es por obra, ¿cierto? No es que yo haga algo, no es que sea necesario escuchar a algún muerto, a algún ángel, ¿cierto? Alguna aparición o alguien. No, es la palabra de Dios la que me trae fe. Amén. Así Amén. es que el mensaje de la palabra debiera ser la motivación más fuerte para que haya arrepentimiento en nuestras vidas. La palabra misma lo dice también, el que no cree ya ha sido condenado. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Se hace corto el tiempo Sí. estudiando la palabra del Señor. Hay algunos aspectos que quizá uno podría profundizar. Este tema de la Hades, ¿cierto? Esta parábola a veces da para malas interpretaciones con relación a un estado intermedio, ¿ya? El purgatorio que le llaman los católicos. Pero no quisimos abordarlo ni profundizar en esta instancia, pero bueno, se dará en algún momento el poder verlo, porque no hay un estado intermedio. La Biblia no señala eso, no hay arrepentimiento ya después de la muerte, y es lo que también se ve en este contexto. Sí, solamente recordar que Jesús estaba contando esta historia antes de que él muriera y descendiera, porque dice la palabra del Señor que después de su muerte, ¿cierto? En estos días, que antes que él resucitara, descendió, dice también. Entonces, esto él lo estaba relatando antes de que él muriera, y después que él murió, ¿cierto? Y resucitó, ya nuestra... ¿cómo decirlo? Las personas que mueren en Cristo se van directamente, no hay que esperar, no tienen que esperar ningún juicio, ¿cierto? Para ver dónde se van, sino que aquel que recibió esa salvación a través de Cristo, la Biblia dice que los que mueren en Cristo se van, ¿cierto? A la presencia del Señor.
Así que no hay un ADE, ni un lugar de espera, ni no sé cómo le llaman, ¿cierto? Una sala de espera, por decirlo así, para ver para dónde nos vamos, sino que el que tiene a Cristo, dice la Biblia, que ya es salvo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar ya. No nos olvidemos que el día domingo tenemos nuestro culto a las 11:30. Aún quedan un poquitito de cupo, así que si usted no se ha inscrito para este domingo, los motivamos para que pueda comunicarse con el pastor Rodrigo, para que se pueda anotar, ¿cierto? Es importante que nos anotemos para tener un control, ¿cierto? De la temperatura y todo eso. A las 11:30, y si usted no va a asistir presencial, no se olvide conectarse a través de Facebook, ¿ya? Sí. Bueno, hay varias personas que no alcanzamos a saludar a nuestros hermanos, pero sí, Lali dice la palabra que transforma vidas con el Espíritu Santo, y mi hermana Ruth dice: gracias, amados hermanos, gran enseñanza. Que el Señor los bendiga, a nuestro hermano, a Sofía, a nuestro hermano Pedro Ignacio, Sergio Espejo, a la hermana Milka Carmona, a Magda, a mi hermana Carolina Contreras, a Cristian Ticona desde Copiapó, a mi hermana Nancy Salgado, a Lali también con Gabriel, a mi hermana Ana con nuestro hermano Julio, que ellos van el domingo, así que acuérdese de... Ya nos vamos a anotar. Ajá, me anota por favor, dice. Que el Señor les bendiga a cada uno, gracias por estar participando en el servicio. Dios les bendiga, nos encontramos el día domingo, ¿cierto? Para los que van a poder asistir, y recuerde conectarse también, 11:30 el día domingo, para estar juntos adorando y alabando el nombre de nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, saludos y bendiciones. Dios les bendiga, chao.